Que a mí siempre me preguntan, ¿trader o inversor? Entonces yo tengo que preguntar, ¿desarrollador o renta y bienes raíces? Ya ahorita comprar casa o estar invertido en bienes raíces y no es para la gente de ahora. Pero me di cuenta trabajando en ese fondo, en esa empresa, de un concepto que existe en el sector inmobiliario que para mí es fascinante. Y esto suena a vendehumo, pero se puede hacer dinero sin dinero, pero con conocimiento. Sí, más o menos cuánto como para... Clickbait aquí. Más o menos las inversiones inmobiliarias hoy en día, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, puede estar entre yo creo que hoy en Colombia, en Latinoamérica, todos deberíamos pensar en una segunda fuente de ingresos. Está casi de moda no tener hijos, pero sí, somos muchos que... Sí, pues yo ya puse 3 nomás. Tuvimos 87 speakers y 140 clases en simultáneo. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a tu primer $1.000.000? Bueno, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Grau. Y hoy tengo un invitado súper especial, también de nuestro grupito de personas que nos dedicamos a hacer educación financiera. Como siempre, aquí yo permito que se presenten a sí mismos. Así que, Juan Pablo, un gusto que estés acá. Y me gustaría pues que le hablaras a la comunidad. Esto, como te dije ahorita fuera de micrófono, que seguro ellos ya te conocen. Aquí tengo el libro de él. Ahorita vamos a dejar abajo el enlace para la envidia de ustedes. Ya tengo aquí la dedicatoria. Aprovechen, vayan y compren el libro. Como siempre, pues hay que hacer la lectura. Y pues, ya saben, ¿no? Él también tiene club de lectura, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, Juan Pablo. Claro que sí, ¿no? Bien, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper honrado realmente de estar acá. Llevo siguiendo tu trabajo hace un buen tiempo y bueno, feliz de compartir un poquito de mi historia. Estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy el fundador de una compañía llamada Mis Propias Finanzas, que es una empresa de educación que la fundé con Carolina, mi esposa, por allá por las épocas de pandemia. Empezó a nacer como esta iniciativa y ya como empresa nacimos hace 4 años, en marzo del 2021. A través de todo este tiempo nos hemos dedicado a educación 100%, pero acabamos de lanzar nuestra plataforma de inversión, que es MPF Invest. Entonces hoy Caro maneja esa empresa que es MPF Invest, que es una plataforma de inversión, y yo estoy más al frente de la empresa de educación, pero además me he dedicado a temas inmobiliarios. He tenido Bueno, me entrevisté un montón de veces. Sí, he tenido una empresa de desarrollo inmobiliario hace varios años con Felipe, mi hermano, y con la familia, y nos dedicamos a estructurar proyectos inmobiliarios. Yo trabajé en un fondo que hacía hoteles para la cadena Hilton. Allá aprendí bastante de estructuración de proyectos inmobiliarios, y después de hacer mi maestría, mi MBA en Boston, regresé a Colombia en el año 2016 y ahí monté la empresa de desarrollo. Entonces, realmente esa ha sido como mi actividad principal. A eso me dedico. Tengo 3 hijos nomás. Te contaba aquí detrás de cámaras. Yo pensé que La era sobre que si es uno, que no me acuerdo tu esposa embarazada y tan, tuvieron hija, entonces ya no tienen uno. No, tres, 3, tenemos 3 campeones y Toca tienes. decir a soy Jerome, Jerome, más Juan Pablo, por favor, las Carolinas, campeones. Total, total. Tenemos, sí, 3 niños, uno de 6, uno de 4, uno de 2. Estamos en plena crianza y bueno, aprendiendo a ser padres, que ese sí ha sido el trabajo más difícil en todos. Totalmente. Muy bien. A mí me dijeron, no sé si, escríbenos por favor, si es fan Carolina o fan Juan Pablo, ¿no? No, Pero, claro, me gano así. pero Toro me dijo que es más inteligente Caro, ¿no? Eso me dijo Sebastián, no lo dije yo. Lo dijo aquí. Dore, porque dicen que es más. Ella estudió también en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, Caro es ingeniera de la Universidad de los Andes, hizo su maestría en MIT. No, ella es la inteligente, la que hace, sí, es la de los números, la ingeniera, la cuadriculada, Ujú. la que no me deja hacer muchas locuras. Sin duda, ella es la más inteligente, pero de lejos. Aunque yo, en mi defensa, y siempre digo que más inteligente fui yo que me casé con ella. Ujú. Entonces, bueno, ahí siempre está la discusión, pero no, sin duda ella es. Quería preguntarte algo y es, yo escuché esa historia tuya, creo que fue en una conferencia de Place, que hablabas un poco de tus inicios y demás. Yo sé que cuando hablamos de fondos
pues, de temas de bienes raíces y demás, es como un mundo desconocido. Todo solo entiende un estilo de negocio cuando se trata de bienes raíces. Yo sé que muchos de los que están escuchando están pensando en este momento, prácticamente hoy es común decir a la gente joven, decir ya ahorita comprar casa o estar invertido en bienes raíces, eso es como de los boomers Ujú. y no es para la gente de ahora. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo siempre he tenido esa lucha de conversación y tengo muchos amigos, o espero que tú también seas uno de esos amigos que están en el negocio inmobiliario o temas de fondos, real estate o lo que sea, pero que también les va supremamente bien. Voy a poner un ejemplo. Tengo un conocido, un amigo, yo me acuerdo que decía, no, es mejor la bolsa de valores y no sé qué, y él me decía, no, voy a contar un negocio que él hace. Y es, no sé si de pronto me regaña. Él tiene contratación con el Estado. Ujú. Y la nación, por ejemplo, tiene contratos con, no sé, programas de Naciones Unidas o cualquier entidad de estas, y entonces tiene que desplegar oficinas en muchas partes del país. Entonces lo que él hace es alquilar para esos negocios que tiene el Estado, que no son de más de 2, 3, 5 años, sino corto periodo, que nadie quiere arriesgar. Entonces él se arriesga a ese corto plazo, renta o que tiene capacidad, pide préstamo a los bancos o lo que sea, agarra una oficina como este, ¡pim!, los adecua para ese tipo de situación y pues claro, tiene un flujo de dinero. Nadie quiere arriesgar en ese tipo de proyectos, mientras él sí. Entonces él me decía, mira que es lo mismo que tú en la bolsa. Pues yo me entro en un negocio y me quedo 3, 6 meses. Si me renuevan, bien. Si no me renuevan, pues ese es mi riesgo. Entonces, claro, siempre hay montones de negocios. Entonces, yo te he visto ofreciendo, creo que una propiedad aquí en el norte de Bogotá, en un proyecto, en un lanzamiento que hiciste. Yo me la vi toda, sentí. Yo tengo que entender que con mi esposa siempre hemos querido, bueno, ella es más de estacionamientos, negocios de estacionamientos, pero siempre he dicho, oye, es buen negocio. Yo creo que todavía sigue siendo buen negocio el tema inmobiliario. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿por qué esa pasión por ese negocio? Y a pesar de que pues yo sé que hablas de todos los canastas que hay para vehículos de inversión. Yo creo que tu favorito, como tú lo dijiste, es esa. ¿Por qué? Mira, Porque a mí me gusta debatir eso, ¿no? no, es un gran debate y sin duda hay distintos puntos de vista. Te voy a dar el mío. Yo, por accidentes de la vida, terminé trabajando en bienes raíces Ujú, para un fondo que hacía hoteles para la cadena Hilton ujú, y Holiday. Yo no sabía nada del negocio de bienes raíces. No soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy constructor o no era constructor en ese momento. Pero me di cuenta trabajando en ese fondo, en esa empresa, de un concepto que existe en el sector inmobiliario que para mí es fascinante. Los gringos lo llaman el sweat equity, ¿no? Y es, dicho de manera muy coloquial, es poner el sudor de la frente a cambio de participaciones en negocios. Eso a mí me voló la cabeza porque yo me di cuenta cómo unos pelados muy jóvenes, que eran los que estaban al frente de ese fondo, no tenían grandes capitales, no tenían la tierra, no tenían la marca hotelera, no tenían los recursos financieros, pero tenían el conocimiento, sabían hacer negocios, sabían estructurar proyectos. ¿Y qué hacían ellos? Conseguían al de la tierra, conseguían la marca hotelera, iban a los bancos, conseguían capital, conseguían inversionistas, tocaban puerta con inversionistas y como un rompecabezas, ¿no? Juntaban las piezas del rompecabezas, armaban el negocio inmobiliario, porque al final tiene el respaldo del activo inmobiliario, y se hacían dueños de toda una compañía hotelera. Y a mí eso me abrió los ojos y yo dije, yo siempre he tenido, lo cuento en el libro, digo yo, como esa vena de emprendedor, no sé si es de mi familia o de mi padre, que ha sido emprendedor toda su vida, o de mis tíos, no sé de dónde salió, pero yo siempre fui esa persona que todos quiso perros de cafetería, ahí son emprendedores, pues, puede ser por ahí, puede ser por ahí. Entonces a mí como que se me despertó una chispa en un sector que yo no conocía, pero dije, y esto suena a vende humo, pero se puede hacer dinero sin dinero, pero con conocimiento. sí. Te cuento toda esta historia porque fue lo que yo hice cuando regresé de la maestría. Yo monté una empresa de estructuración de proyectos inmobiliarios. Entonces, a lo que me dedico hoy es a eso, a conseguir lotes, a conseguir el constructor, a conseguir inversionistas, a ir al banco y Ujú. conseguir financiación, pegar las piezas del rompecabezas y obviamente por ese trabajo en el sector inmobiliario se cobra. Y si uno hace bien la tarea, eso es como cualquier sector. Si uno hace bien las cosas, si uno es juicioso, si uno estudia, si uno hace bien la tarea, se puede hacer buen dinero.
Más o menos, ¿cuánto como para darle Mira, clickbait aquí al sí, no, no, es que podcast? será, esto, a ver, depende también en el país en el que estés, Ujú. pero más o menos las inversiones inmobiliarias hoy en día, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, para darles un rango, lo que llamamos el cash on cash o la renta mensual o anual, puede estar entre un 7 y un 10% dependiendo del sector, del producto, de la Ya. zona, de la ciudad. Y eso si le sumas algo de valorización, Ujú. otro 4 o 5%. O sea, son inversiones que te pueden rentar entre el 12 y el 15%. Entonces ahí es donde uno como inversionista empieza a comparar. Un CDT que me da el 9 versus un proyecto inmobiliario que lo veo bien, buenas rentas, buen arrendatario, garantía real, activo inmobiliario que me da el 14, 15, eso por un periodo de 10 años. Tú sabes muy bien de esto y a qué me refiero. Cuando uno empieza a aplicar el interés compuesto, entonces o me quedo al CDT al 9% y está perfecto, si soy de perfil de riesgo súper conservador, o le juego a un proyecto inmobiliario que me da entre el 12 y el 15. Eso, proyectos de renta. Ujú. Ya cuando eres desarrollador y constructor, le estás apostando a ganarte el 60, 70, 80%. O sea, ya cuando coges un lote, lo desarrollas de cero, lo vendes, pasas por todo ese proceso que es muy riesgoso también y te comes, si se quiere, ese riesgo de desarrollo, pues uno ya no le apuesta a rentabilidades del 12%, pues prefiero quedarme en el CDT, más bien ya apuesto a rentabilidades del 25, 30, 40% al final. Entonces, depende de si eres desarrollador y constructor de cero, o si compras para arrendar y vender, o si inviertes en fondos inmobiliarios, que ese es el otro mito grande, ¿sí? Uno cree que para invertir en el sector, pues uno tiene que tener grandes capitales o comprar un apartamento o tener ahorrado lo de la cuota inicial, no sé, en el caso de Colombia, 100, 200, 500 millones de pesos. Entonces uno dice, no, de aquí a que yo llegue a 500 millones, pues más bien me meto en otro tipo de inversiones. Pero también existe hoy en el sector, pues los famosos fondos inmobiliarios que son gestionados por profesionales que se encargan de hacer toda la tarea, conseguir los activos, conseguir los arrendatarios, cobrar los arriendos, pagar los impuestos. Te hacen todo, pero te dan acceso a invertir desde montos más bajos. Incluso en Colombia hay fondos que te permiten invertir desde, no sé, 5 millones de pesos, 10 Hay una millones. Tri, ¿no? Creo. TRI es una plataforma tecnológica que está conectada con Acciones y Valores, y Acciones y Valores tiene su fondo inmobiliario que se llama Sirrenta. Eso es, sí. Y a través de TRI puedes invertir en Sirrenta, me corchas con el monto mínimo, pero creo que es 1 millón de pesos o es muy bajo. O sea, con poco dinero puedes tener acceso a esas rentabilidades que genera el fondo de Sirrenta, que es un fondo bien administrado, sólido, Un buen con buenos activos, buenos arrendatarios, y no tienes que tú ponerte a hacer la tarea. Pero, ¿qué me gusta del negocio inmobiliario? Pues primero que las posibilidades son infinitas casi, o sea, hay oportunidades en todas partes. Segundo, son menos volátiles que a mí me encanta la bolsa y me encanta invertir en compañías que cotizan en bolsa, pero a un activo inmobiliario no le pasa lo que vimos hace 2 semanas en el Liberation Day, que todo se cayó 15%. O sea, no es que tú compres esta oficina o compres un apartamento y en un día ahí cree el activo vale 15% menos. Eso generalmente no sucede. Hay crash inmobiliarios, pero es muy el ciclo es muy, muy Claro, se dan una vez cada 50 años, que fue lo que vimos en el 2008. O sea, no digo que no pueda pasar, pero no es muy común como pasa en la bolsa, que vemos caídas del 15% de un día para otro, y no todo el mundo tiene el estómago para aguantar eso. sí. Creo que tú lo sabes mucho más que yo. Entonces, sí, a mí me encanta ese sector porque pues lo entiendo, lo estudio, llevo trabajando en el sector mucho tiempo, pero pues también entiendo el debate de, oiga, no, esto está mandado a recoger y más bien inviertan otras cosas que son mucho más rentables. Creo que más bien, ya para hablar como de diversificación de un portafolio, yo creo que siempre hay que tener algo de bienes raíces, sí, algo de sector, Y algo de inversión. que son sean bebidos, no necesariamente. No necesariamente, o sea, exacto. El otro mito que hay que eliminar es que la única inversión es la casa donde yo vivo, ¿no? Yo puedo vivir en arriendo incluso e invertir en bienes raíces. O puedo comprar mi apartamento como inversión, eso se va a ir valorizando en el tiempo, pero no tiene que ser como esa camisa de fuerza de que la única forma de invertir en bienes raíces es
comprando la casa propia, ¿no? Y donde vivo. Muy bien. Bueno, voy a hacerte la pregunta, porque siempre hay que preguntar, ¿no? Que a mí siempre me preguntan, ¿trader o inversor? Entonces yo tengo que preguntar, ¿desarrollador o renta y bienes raíces? Desarrollador, pues yo sí, sin duda me gusta la adrenalina del desarrollo, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta del desarrollo de cero? Eres más venture, eres más capitalista, como se llama, ¿no? Para ustedes lo que entiendan, no es diferente al consumismo, que es lo que pues es, qué reloj tiene, qué anillos, entonces eso es consumismo. Capitalismo, justo Juan Pablo acaba de decir, tienes el dinero, puedes ganar o puedes perder, lo pones en riesgo porque sabes que lo puedes, tienes una probabilidad alta de que lo puedes lograr. Me parece muy bueno, o sea, eres team nosotros, o sea, riesgo será bueno, listo. Aunque, perdóname, hago el paréntesis. Sí. Desarrollamos de cero, sí, tenemos una línea de negocio que desarrolla de cero, pero también tenemos otra línea que remodela y reestructura inmuebles ya construidos, o sea, no corremos ese riesgo de desarrollo de cero. Por ejemplo, cogemos un edificio que está viejito, que está feíto, pero que sabemos que tiene el potencial para tener toda una remodelación interesante. Lo cambiamos, lo remodelamos, lo volvemos un lugar más ameno para vivir, para rentar y lo ofrecemos para rentas. Entonces también me gusta bastante esa estabilidad de las rentas. ¿Sí me explico? Ujú, Prefiero el desarrollo ujú. porque me gusta crear desde cero. Creo que viene también de la vena emprendedora, pero también creo que el otro negocio es súper válido, el de las rentas estables, valorización en el tiempo y es una muy buena fuente de un segundo ingreso. Yo creo que hoy en Colombia, en Latinoamérica, todos deberíamos pensar en una segunda fuente de ingresos. Ujú, Tú lo sabes muy bien, no nos vamos a jubilar ujú. y si nos jubilamos no nos va a alcanzar para pagar la vida que en ese momento tenemos. Eso es una realidad Voy a corregir, horrible, ¿sí? voy a corregir. Si nos vamos a jubilar, no vamos a recibir es pensión del Estado, ¿sí? Es otra cosa. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, Sí nos vamos a jubilar todo con nuestros, lo que estamos haciendo, todo eso. Todo sí. Por eso léanse el libro, vean que yo soy muy cansón, ¿sí? Léanse, yo ya se los digo, es casi, o sea, sí es como la mayoría de los libros que nos dedicamos a temas de educación financiera, pero está actualizado. ¿De qué año es, compa? del año pasado, O sea, lo lancé sí, sí, exactamente hace un año en la Feria del Libro. eso, entonces, vean, ven, sí, ahora es actualizadito, o sea, seguro, se los garantizo, cómprelo. Cuando le pidan la farma a Juan Pablo, diga, fue Genu que lo insistió, por favor, ¿sí? Bueno, entonces vayamos a este punto. Finalmente, entonces, el tema de pensión y jubilarse, ¿qué pasaría entonces? El tema de tener bienes, segundas fuentes de ingreso. Sí, eso hoy en nuestra región es un drama. Yo te voy a decir algo. Mucha gente confunde segunda fuente de ingresos con dos trabajos. Eso no es, eso. Son dos cosas distintas. Sí. Son dos cosas distintas. Una es el trabajo que puedas tener en tu día a día, pero la otra son los ingresos que te generan las inversiones. Y creo que a eso le tenemos que apostar. Y entre más rápido empecemos, mejor. O sea, no podemos dejar pasar 2, 3, 5 años más porque es tiempo perdido. Y el tiempo en las inversiones es oro, es muy valioso. Pero el tema de las pensiones, ya que lo mencionas, es un drama en Colombia, es un drama en Latinoamérica, es un drama en México, en Brasil tumbaron presidentes por tema de pensiones, en España, en Estados Unidos también es un tema bien complejo. No es que seamos el único país, pero el sistema como está construido hoy está basado sobre una premisa de... No lo diga, yo pensé que iba a decir pirámide. Dilo, es una casi pirámide. Sí, es Salí una es pirámide. Es una pirámide porque está basada en una premisa equivocada y es que cada vez hay más trabajadores que paguen por los pensionados y es al revés. Esa pirámide se está invirtiendo. Somos una población que se está envejeciendo. ¿Cómo funciona el sistema hoy? Los que trabajamos y cotizamos a pensiones, digamos, mantenemos ese sistema para pagar la pensión de las personas que se empiezan a pensionar más todo pues lo que ellos ahorraron durante su vida laboral y demás. Pero llega un momento donde esas personas dejan de aportar al sistema, los que están en la base de la pirámide son los que pagan por eso. Claro. Cuando esa pirámide se invierte y se va a invertir, porque somos una población que se está envejeciendo, en unos años, y creo que los cálculos hablan del 55, 2060 en adelante, que uno cree que eso es por allá lejísimo, pero no, eso es aquí nomás, eso es a la vuelta de la esquina. Esa pirámide se va a invertir, van a haber mucho más jubilados y viejos que trabajadores activos cotizando al sistema y alguien va a tener que pagar por esto.
Entonces uno se relaja y uno dice, pues que pague el Estado, pero eso le va a tocar pagarlo a mis hijos, a mis nietos y a las futuras generaciones con impuestos o con más deuda y el costo de endeudamiento se va a ir por las nubes y entonces empiezo uno a entender que eso es un sistema o una pirámide, como tú lo mencionas, que no es viable. Entonces yo nunca quisiera depender de eso. Si me pensiono bien, Sí, de pero si no, chicos, hablando de pensión estatal como está en muchos países, ¿sí? En Colombia, digamos, sería el sistema como está ahora estructurado en Colpensiones. ujú, O en España, que solo tienen esa, la única, el sistema de reparto. Pero estamos hablando únicamente de eso, porque también hay formas de crear tu jubilación o pensión, tal como tú lo dices en el libro, a través del ahorro. a través del ahorro y tus fondos, bueno, tus portafolios para vivir de ella en el futuro. Hay una fórmula muy bonita que tú pones, pero estamos hablando de esa estatal que creo que mucha gente se confía en eso. Total. Tú que hablabas que tus padres son de origen de área cafetera, del Caldas y todo eso, ¿recuerdas que tu abuelo dependía de que el Estado lo asistiera? ¿O ellos guardaban, ahorraban, compraban su tierrita, su ahorro para la vejez, todo eso? ¿O Mira, cómo era? por el lado de mi padre, no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, él murió muy joven y él murió y creo que yo nací a los 2 años, algo así, no tuve la posibilidad de conocerlo. Cuenta mi padre que era un comerciante muy hábil, como todo paisa, ¿no? Como buen paisa, gran comerciante, muy hábil, era de los que vendía cualquier cosa, importaba especies, comino, vendía licores, bueno, pero nunca tuvo pensión, nunca Mm, cotizó al sistema, era más como emprendedor empírico. Entonces él muere joven y a mi papá y a su hermano mayor, pues quedan como con la responsabilidad de la casa, eran 5 hermanos, ellos empiezan a trabajar pues muy jóvenes y ya en ese momento cuando muere mi abuelo deciden emprender su negocio. Ellos ujú. siempre han estado en la industria del acero, Ok. siempre han emprendido en ese sector comercializando acero en Colombia. Eso por el lado de mi papá. Por eso es la conferencia en Metasa y eso. Sí, Mm, sí, 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 correcto. Digamos que mi papá hace 40 años con sus hermanos montó una compañía comercializadora de acero y en eso llevan mucho tiempo. Yo creo que esa vena emprendedora sí fue de mi abuelo, por lo que me cuentan, repito, yo a él no lo conocí. Por el lado de la familia de mi mamá, sí, sí fue un drama más grande, porque yo sí, a mí sí me tocó ver a unos abuelos que nunca se pensionaron. Mi mamá y sus hermanas y mis tíos tuvieron que mantener a mis abuelos por muchos años. Desde que yo tengo como conciencia, uso de razón, ellos pagaban por la vida de mis abuelos hasta que murieron los dos, ya viejos de 80 y pico de años, pero nunca tuvieron pensión, ujú. pues claramente nunca invirtieron, nunca hicieron patrimonio. Entonces eso fue una carga que le quedó a sus hijos. Entonces, claro, uno empieza a ver esos espejos y uno empieza a decir, yo no, yo nunca quisiera ser carga para nadie, ni para mis hijos, ni para mi esposa, ni para mis padres. Y me he dado cuenta que la forma de no ser carga, pues es a través de las inversiones y a través de la construcción de patrimonio que se va construyendo pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo en el largo plazo, pero yo sí quisiera llegar a una edad donde he construido un patrimonio suficiente, que ese patrimonio rentando en distintas cosas, Ujú. pues pague todos mis gastos y pague mi vida y no tenga que depender de nadie. Esa es como mi filosofía en términos de inversiones. O sea que en tu caso, la historia de tus antepasados es el ejemplo antítesis de lo que no te gustaría tener. Sí. Literal. Ok, literalmente. Sí. Yo escuché fue en un video del profesor Ancho Bastos, decía que antes en España los abuelitos, los tatarabuelos, pues ahorraban y nadie le decía que tenía que, ellos ahorraban. Es lo que yo viví con mis abuelos también. Yo sí, pues gracias a Dios tuve la fortuna de conocerlos ambos. Mi abuelo paterno, campesino, pero igual siendo campesino, dueño de tierra y todo eso, pero sí ahorraba, tenía su casa, su propiedad y pues había construido algo para su vejez. Por el lado materno, no, eso sí, esa es otra historia diferente. Pero ven, era gente acostumbrada a ahorrar. Mi papá es mucho de esa cultura y creo que sí nos la inculcó, Ujú. esa cultura del ahorro desde muy jóvenes. Ya, Yo creo que eso sí viene mucho de la casa. ya que eres padre, yo siempre he tenido ese dilema de que a veces cometemos uno de los, yo creo que el mayor error, no sé si estás de acuerdo conmigo, es, como yo no lo tuve, lo voy a dar a mis hijas. Y yo siempre dije, no lo voy a hacer, pero sí, pero termina uno cediendo, porque sí, termina cediendo y le empieza a dar cositas y dice, no, no debo hacerlo. ¿Tú qué opinas de eso?
No, lo que tú De dices, hecho, si claro. fuera un gestor patrimonial, uno lo primero que diría es, no sea bruto, no le dé nada de eso a sus hijos porque sí. Total. A ver, mis hijos están chiquitos, tienen 6, 4 y 2. Obviamente en el papel uno quisiera educarlos de cierta manera, que aprendan a valorar las cosas, que entiendan el valor del trabajo, que entiendan el valor de conseguir las cosas con esfuerzo, pero también desarrollarles como esa mentalidad de emprendimiento, de soñadores, es como tengo como esa dicotomía ahí importante. Pero sí yo creo que es difícil, yo no sé cómo va a ser la crianza en una casa donde a ellos hoy afortunadamente nada les hace falta y es difícil. Y sí, creo que es bien difícil criar niños donde, y sobre todo como esa ambición en el buen sentido, como no matarles esa ambición, como esa disciplina, ese trabajo duro, porque simplemente creen que ya lo tienen todo, ya tienen resuelta la vida y mi papá va a pagar por todo y mi mamá va a pagar por todo. Yo espero que no sea así, espero no fallar en en ese intento, pero sí, es que a uno los hijos a veces lo manejan con un dedo pero bueno, por lo menos que entiendan que las cosas valen, que cuestan, que si quieren guayos nuevos, bicicleta nueva, bueno, para comprar eso, a tu papá le cuestan horas de trabajo y del día. Entonces, espero que entiendas eso y poco a poco irles hablando de estos temas en la medida en que vayan entendiendo un poco más. Vamos a ver cómo sale ese Ay, examen. te cuento que para mí ha sido de las cosas duras, ha sido eso. Sé que los que están escuchando sufren de eso, uno sabe. Pero ¿sabes qué es lo otro? Que es que entre la pareja tienen que estar de acuerdo los dos, porque los hijos son muy inteligentes y entonces saben que el papá les dice que no, pero que la mamá les dice que sí o viceversa, y los manes empiezan ahí a jugar con uno. Y me pasa todo el día con, ¿podemos ver televisión? No, hoy no pueden, les dice la mamá. Y justo está en la final de la Champions y uno dice, Papá, ¿podemos ver televisión? ¿Y qué les dijo su mamá? No, que habláramos contigo. O sea, ellos empiezan ¿no? Ellos ya saben. Entonces, si uno no está muy compenetrado ahí en el tema de educación, por lo menos en lo primordial y en lo importante, es difícil de muy manejar. difícil, muy difícil. Yo creo que muy difícil. Ahí te contaré cómo me va. ¿Cómo va? Sí, sí. Esa es otra temática porque también con Sebastián Toro hablábamos de eso, ¿no? De cómo van a criar a los niños. Yo creo que hoy día no está casi de moda no tener hijos, pero sí somos muchos que Sí, pues yo ya puse 3 nomás, entonces, Jerome, a Julio César. Bueno, el tema pensional. Entonces, bueno, tú y yo entonces somos de los partidarios de que sí, nosotros debemos cuidarnos de nosotros, no depender del Estado. Entonces, el punto clave yo creo que de todo educador financiero es llevarte hacia allá. No tanto si tienes ingresos para gastarte en X, Y, Z cosa, y es más bien lo que yo siempre pregunto cuando inicio una charla, ¿de qué vas a vivir cuando seas viejo? ¿Saben? ¿Ya tienes un plan? La mayoría de la gente ni siquiera tiene un plan. No, tú ya sabes el escenario, ¿no? No tienen ni sí, plan. sí, sí, total. A veces, como diría Mike Tyson, uno siempre tiene un plan hasta que le dan un puñal. Fuera de la caja. Pero también hay visiones distintas. El general Eisenhower decía, ninguna guerra se ha ganado sin un plan antes, ¿no? Entonces, Usualmente los planes no funcionan. no, los planes no se dan como uno los planea, eso sí Ujú. eso sí, pero eso no quiere decir que uno no debería tener un plan, porque entonces la persona se voltea y te dice, ay, pero ¿para qué planeo si mañana salgo y me escucho un carro y me muero? Pues puede pasar, es probable, no te digo que no, pero eso no quiere decir que no deberíamos planear un poquito la vida y cómo vamos a hacer para construir ese patrimonio. Yo sí creo mucho en los planes, en todo sentido, a nivel personal, patrimonial, en la oficina, en la empresa. Yo creo mucho en los planes que nunca salen como uno los escribió, pero no creo que esos sean ejercicios, pues, que nos sirvan. Sí, sí, Hay que debería pensar y hacer planes, sin duda. como los magníficos de E.T. Sí, no, no, sí, eso sí, total. Voy a cambiar así la dinámica. Yo sé que estás escuchando y dice, ah, no, pues si soy como Juan Pablo y como ingeniero, pues uno invierte en casa, fondos inmobiliarios, desarrolladores, no sé qué. Pero yo les quiero decir algo. Este sábado pasado, el Día del Niño, estuvimos, no lo publicitábamos tanto, pero sí lo hacemos, vamos por ejemplo, a Ciudad Bolívar y apoyamos un poco con la causa, ¿no?
Entonces estuvimos explicando a los chicos cómo manejar el dinero, porque allá todos están acostumbrados que ganan el día a día, van y compran en el mercado lo que van a comer en el día y lo que les alcanzó y bien. O sea, cero planificación, ¿no? Yo me acordé fue por eso. Pero mientras íbamos en el Transmicable, ustedes no se imaginan lo horripilante que era ver eso. A uno le va de verdad dolor de corazón, así, a mí el pecho se me puso así duro, duro, duro del dolor. Ver a los niños ahí en unas casitas así de cartón, y de verdad, porque lo veíamos así desde arriba, horrible. Pero también observamos algo muy importante, y es que habían terrenos donde parecía un edificio de 6 pisos con vidrios y bien bonitos. Los que íbamos en la cabina decíamos, ¿eso es alguien? Eso no es toda la familia, ¿no? Que si tiene 6 hijos, entonces los ubico, no. Eso es alguien de ahí que se puso a hacer lo que tú haces, pero en una escala más pequeña. Vio el terreno y dijo, voy a construir. Y seguramente no todo en un solo tiro, sino un piso, 2 pisos, 3 pisos. Entonces yo pienso que más allá de lo que tal vez de pronto cuando estás escuchando todo esto ves y dices, bueno, él se fue a Estados Unidos a estudiar y no sé qué, yo voy a ver si hasta de pronto si me es que aceptan en la universidad pública, pero yo creo que eso, el origen no depende, sino más bien depende de lo que tú decías, el espíritu emprendedor, las ganas de sacar adelante, soñar con algo importante. Y yo por eso quería preguntarte algo súper chévere que lo hiciste, de hecho, este año. Y es un evento, yo me acuerdo el primero de esas que yo fui, porque creo que asistimos a los mismos eventos gringos que hacen eso, de Gran Cardone y todo eso que yo he visto. Tony Robbins, ¿cierto? ¿Qué evento de Tony Robbins te ha gustado más? Yo fui al de UPW, el Invest This Power Within. Sí, el de caminar en el Sí, sí. jueguito y todo eso. Es chévere, ¿sí? A mi esposa le dieron whisky, le tocó, de whisky no, aguardiente. Le tocó en la fila con los colombianos y nos separaron y entonces ella se fue. Y los que estaban atrás eran, no sé, eran colombianos y ella dijo, ay, yo no voy a caminar hasta este USA. Tome aguardiente, ¿verdad que sí, pal? Bueno, contaba todos estos eventos y eso, porque pues hacer estos eventos nosotros, ustedes saben que hacemos muchos eventos en la comunidad CDI, pero había asistido uno en México que se llama Bonifest, que lo hace nuestra amiga, la pequeña Cerda Capitalista. Y yo vi ese mismo, o sea, ese tipo de evento, pero mucho más grande en Colombia. Y así, o sea, lo hicieron como en 2 meses. Yo me acuerdo cuando lanzaron, vamos a hacer esto, a 2 meses, yo le decía a mi equipo, es imposible, en 2 meses uno no puede hacer un evento de esos. Sí, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, porque ¿cuántos fueron? Como 5.000, ¿no? Fueron 5.000 asistentes presenciales y otro tanto virtuales. Muy bien. Bueno, que yo sé que hubo gente, también reacción, también, Sí, hubo de todo, ¿sí? Y todo esto, aquí entre nos, ¿no? Que siempre uno detrás del escenario, pues, hay que contarle que eso no es que ellos lo hayan hecho así para que a ti te fueran mal. no, 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 total, total. A ver, estamos hablando de un evento que hicimos, se llama MoneyCon. La génesis de MoneyCon, si se quiere, o la idea de Ujú. MoneyCon nació con un libro, ¿no? Ahí te cuento este dato. A mí me gusta leer mucho, es una de mis grandes pasiones, verás, en la vida. De los que leemos un libro por semana. Sí, a mí me cansé el tío, me encanta el libro, los de mí. A mí me encanta leer y hay un libro del fundador de Salesforce, que es un CRM, pues muy grande, compañía pública enorme en Estados Unidos, ¿El de que es Peña? Mark Benioff, Ujú. exactamente. El fundador de Salesforce escribió un libro que se llama Trailblazer y en ese libro habla de una feria cuando él estaba fundando Mm. Salesforce, fundó una feria de emprendimiento. Sí. Yo nunca he oído de una feria como de finanzas, de inversiones. Todo lo que uno va de temas financieros es como el típico congreso bancario o en un hotel súper acartonadas, eso, gente en corbata, pero uno nunca habla como de una feria de inversiones. Y entonces le pasé eso a un par de personas de mi equipo, hubo una que me copió la idea y me dijo, listo, vamos a hacerlo. Y eso murió porque, estaba hablando hace 3 años. Esa idea, digamos que no murió, pero en ese momento no teníamos ni la capacidad, ni el dinero, Ok, ok. no teníamos los recursos Ujú. para hacer algo así.
pero la idea seguía dándome vueltas en la cabeza hasta que el año pasado fuimos a, no sé si has ido a la Feria Bazar, que es como una feria de emprendimiento que hacen todos los años y la hace Páramo. Páramo es una compañía que organiza eventos y conciertos en Colombia y pues hace los conciertos más grandes, hace el Festival Estéreo Picnic, hace un concierto de Shakira, trae, creo que hace 100 conciertos o ciento y pico de conciertos en el año. Y Páramo hace Bazar, es esta feria de emprendimiento y pues uno va y compra y pasa bueno y va con la familia y todo. Entonces yo dije, yo creo que por aquí puede ser algo así similar, pero de finanzas y inversiones y de educación. Pues nos lanzamos a proponerle a Páramo esta idea. Y al principio le sonó bastante raro una feria de finanzas, qué cosa tan aburrida. Ellos acostumbrados, ¿no? A conciertos de Shakira, entretenimiento. No veían cómo el entretenimiento y las finanzas podían ir de la mano. Pero bueno, poco a poco les fuimos vendiendo la idea de cómo esto también podía ser un tema de mucha, pues de una audiencia importante. Y entonces nos juntamos y dijimos, esto hay que hacerlo en una universidad. Dijimos, pues, ¿cuál es la mejor universidad en Colombia para hacer eso? Estoy pillando la cosa. O sea, lo que hiciste fue lo mismo que haces en el fondo inmobiliario, lo hiciste aquí, ¿sí? Literal, es escoger al que hace eventos, a la universidad, nosotros con la idea de la feria de inversiones, juntamos el rompecabezas, nos aliamos y dijimos, listo, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo como tú dices, esto fue en 4 meses que empezamos a tocar puertas con patrocinadores, con compañías financieras, con fintechs, y muchas nos acompañaron, yo creo que fueron muy quijotes en ese sentido también creer en esto, pero bueno, muchas empresas le creyeron a esta idea, empresas grandes, Bancolombia, Sí, estaban los Credicorp, Scandia, Tri también estuvo ahí. bueno, muchas fintechs, Tri, Dupla, muchas compañías nos acompañaron en esta iniciativa, pues lo sacamos adelante, 5.000 personas, y fue algo pues medio surreal porque uno ver en la Universidad de los Andes, 5 de la tarde, Lleno de gente. lleno total, pero no para un concierto de Shakira, sino para una Es clase de finanzas. escucharlo absorbido, que cómo pagar impuestos. Exacto, es una clase de impuestos llena, una clase de value investing o qué sé yo, de trading llena. Yo estaba con Toro acá. Sebastián estuvo allá. Ya, sí, no, es que Toro estaba acá cuando estaban ahí en Ares, que es claro que Toro fue el que me dijo, mira esta gente, decía, no, eso es hasta bueno que se estén quejando. Entonces, mira, si van esa gente peleando porque querían ir a escuchar temas de impuestos. Mira, si no le hubiera interés, hubieran dicho, ah, no, mejor no, y ya. Totalmente, O sea, total. que estén peleando es que porque lo quieren, o sea, decía, mira que sí hay gente, y lo están discutiendo, y quieren ir, y porque no me dejaron entrar, y eso es Es como, que tuvimos 87 speakers y 140 clases en simultáneo. O sea, muy, muy, muy píntate eso, loco, muy 87 speakers, pero de todo, de todo, de todo. Tuvimos exministros, pues estuvo Sebastián Toro, entrevistamos a Morgan Housel, eso. Daniel Bilbao, Simón Borrero, Esto- Marcela Torres de Nubank, con todos los problemas y demás, la logística, gente que se quedó por fuera de las clases y todo, pero al final creo que el resultado fue positivo, fue un primer ensayo, como todo primer ensayo hay muchas cosas por corregir y bueno, vamos a ver si nos animamos a monitorear sigue 2026 porque eso son semanas enteras. Nos ya vendieron una. Es que yo creo, no sé, nosotros vamos mucho a Traffic and Conversion. De los primeros eventos que yo me acuerdo que iban así 10.000 personas, 5.000 personas, no es en un solo auditorio, sino que en mismo tiempo hacen en el mismo sitio simultáneo, ¿sí? Y usualmente eso es hasta que se llene. Tú te puedes haber inscrito, ya no llegaste, de mal, de mala. ¿A qué te vas a quejar? Sí, sí, sí. Buen dato. Sí, sí, en orden de llegada, si no llegó, de malas, no le garantizo porque está pedido. Si ya supieron el año pasado, los que no llegaron, de malas. Y le cierran la puerta y uno, ay, yo quería ir, no, de malas, ¿sí? Entonces sí, esa fue la experiencia de Moni con Daniel Bilbao. Nos decía, bueno, hicieron el primero, se ganaron el derecho a existir. Me pareció una frase muy buena. Ya el segundo seguramente va a ser mejor y así, como todo en la vida, ¿no? El primer ensayo, pues siempre salen un montón de errores, pero
Hay que seguir. Buscando, Sí, hay que bueno, seguir. Ese es como el lema nuestro también. O sea, total. no parar. Ahí sí ya de malas. Sí, no, 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 hay que. Ya lo hicieron, queda mal. Sí, espero que en la siguiente me invite. Pero hago aquí oficial la invitación. Sin duda, estás invitado a la edición 2026. Gracias. Les prometo que no hablo de trading. Vas de lo que quieras, al revés. Sí, hablo de otros temas. Sí, de lo que quieras. Ahora voy a voltear un poquito al tema de nuestro lado de la cancha, el tema de inversiones, ETFs, portafolios y demás, ¿no? Y sobre todo a nivel tributario. Sobre todo si estamos en Colombia o en Hispanoamérica, tenemos la dificultad de tema tributario, ¿no? Que creo que muchos no saben. ¿Tú le pondrías, antes de invertir, primera orden de prioridad el impuesto o primera prioridad inversión? Inversión. Ok. Porque hay gente que se queda frenada porque no conoce el tema tributario, pero entonces nunca invierte. Ejemplo sencillo de servilleta. Ujú. Te ganaste 100, Mm, pagaste 30 de impuestos, te quedaron 70. mm, Te tocó pagar 30 en impuestos, de pronto por algo de falta de educación, pero te ganaste 70. Pero si no hubiera hecho nada. Pero si no invertiste nada, pues te ganaste cero, ¿no? Te ganaste cero. Entonces, claramente yo priorizaría la inversión antes de volverme un experto en impuestos. Y en la medida en que uno ya está metido y untadas las manos en el cuento, Ya uno ve. pues ya uno empieza a ver impuestos, eficiencias, invierto a título personal, invierto como persona natural o persona jurídica, contrato a mi asesor tributario. Digamos que para mí eso es un segundo paso, pero Ujú. yo priorizaría la inversión, la verdad. Sí, o sea, también eres team como nosotros. Primero, inversión. Total, límite, Ya después, ya del paso, algunos me preguntan, ¿no? Ah, es que dejo de hacer inversión tipo DCA, un pequeño parte de tus ingresos mensuales ahí, pero dicen, no, es que el tema de impuesto, que la retención en los dividendos, y mire, si tienes excusa por eso, entonces en algún momento vas a acabar. Esto de invertir es, si dijiste voy a invertir en Bitcoin sistemático o DCA, bueno, no se puede decir en Bitcoin DCA porque pero bueno, tienes que hacerlo y ya, ¿sí? Ya después en un año, mira a ver qué es lo que te tocó y ahí estructuras un poco mejor. Y si sobre todo si casi no tienes nada, esto de pronto al que tenga X millones, bueno, de pronto se debe preocupar, pero la mayoría de la gente, yo creo que hay que no, empezar, lo importante es empezar. dar el primer paso, Nosotros tenemos un dicho que dice, comienza a invertir desde temprano y nunca pares de invertir. 100%. Y ya después miren a ver cómo se gira. Van yendo, van cambiando. Estoy de acuerdo. Voy a hacer una pregunta que siempre les hago a los que están acá. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar? Voy a poner un número, pero no quiere decir que sí, ese número no. A tu primer $1.000.000 o los 100.000 de Charlie Monk. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues es la más difícil de todas, sin duda. Como todos, eso hacemos, eso no fue. Pues a ver, fue una experiencia de muchas embarradas, empezando por ahí, nos estrellamos durísimo, como dice Charlie Munger, esos primeros $100.000, pues Y pues, vamos a ver que ahora es como 1.000.000, ¿no? Solo para que tengan una idea. sí, A nivel de inflación, eso ahorita sería como un sí, millón, ¿sí? sí, total. Pero eso, pues al principio es como todo, es como arrancar y tener esa inercia, y eso funciona para todo. ¿Cómo fue hacer el primer proyecto inmobiliario? Mm. O sea, fue para arriba, no sabía mucho, no tenía los contactos, estaba empezando la empresa, nadie me creía, así que conseguir plata, inversionistas, pues te tocaba hablar con 100 personas para que dos o tres te dijeran que sí. Hoy ya nos tocan la puerta, oiga, ¿cuándo lanza el segundo proyecto, el siguiente, no? Ujú. Es porque ya vas cogiendo como esa fuerza, esa inercia, lo mismo. El primer video de Instagram. Qué vergüenza la que da uno ponerse frente a una cámara, publicar y que todos tus amigos por detrás estén burlando y te estén diciendo, ¿no? El YouTube y el Instagram y todo. A mí con mis hijas, ¿sí? Ese papá borra ese video. Obvio. Y yo estoy seguro que llegará la época muy pronto en que mis hijos me digan qué vergüenza es de eso que yo tengo, ¿no? Entonces sí, esos primeros 100.000 o ese primer millón fueron súper luchados. No digo que los otros no sean, pero pues son los más difíciles, llenos de errores, Ujú. llenos de errores. Ese estuvo Eh, bueno. Todo el mundo cree que ya alcanzó el $1.000.000, entonces ya todo es fácil. No, 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 no. Lo difícil también es mantener y seguir creciendo y echando para adelante.
pero el camino se va haciendo más fácil. O sea, yo sí creo que el camino, o por lo menos tienes más experiencia, pues sí, vas desarrollando un poquito más de resiliencia a la hora de emprender y Una sacar los una negocios. cosa es sí, hay una diferencia entre saber y conocimiento, ¿no? Yo sé eso y otra cosa es conocimiento. Total. Es lo que tú haces con el evento. Antes sabías cómo se hacía un evento, ahora conoces cómo se hace, o sea, ya lo vivió. Y si no lo hubiera hecho, nunca hubiera aprendido, Exacto. ¿sí? Nunca hubiera aprendido y nunca me hubiera dado la oportunidad de saber si esto funciona o no funciona. Entonces sí creo que, pues, que vale la pena hacerlo, pero pues la mala noticia es que cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho y yo soy cero de la teoría de Fast money. trabaja 4 horas a la Sí. semana, la semana laboral de 4 horas y trabaja desde la playa y sé tu propio jefe. No, 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 no. Esa no es mi filosofía de vida. Así no me criaron, no fue lo que yo vi en mi casa. Yo vi un papá y una mamá que se levantaban 5 de la mañana a crear hijos, a trabajar, llegaban tarde a la casa, sufrían cuando la situación económica se ponía difícil, pero pues también tenían momentos buenos y fue lo que yo viví y es lo que me ha tocado y en los emprendimientos también ha sido así. Es que eres empresario. Yo creo que más que Pues, sí, cualquier otra, yo te veo como un empresario. Sí, es un empresario. pues es que digamos que es como el camino que elegí, el camino de hacer empresa y de generar valor a través del emprendimiento y de las empresas, pero pues sí soy de una filosofía todavía más vieja escuela del trabajo duro, de tal cosa, de la disciplina. No conozco al primer millonario que lo haya hecho. No, sin eso. De pronto, y tus esfuerzos que venden, esos los que sí venden humo, sí. Pero y Zuna sí le toca hacer el esfuerzo de grabarse los videos, al menos. Total, Mm, total, sí. total. ¿Cuántos empleados tienes en este momento? O directos o indirectos. Porque todos piensan que es Juan Pablo y sí, Carolina que se publican solitos. Sí, sí. Bueno, de pronto al comienzo, pero Hoy tenemos 40 empleados en las dos compañías, en mis propias finanzas educación y en MPF Invest. Eso en el lado de mis propias finanzas. Pues en desarrollo y en construcción hay mucho empleo que se genera de ahí directamente. Eso es una cadena muy grande. Un proyecto inmobiliario puede generar 300, 400 empleos de manera indirecta. Eso es mucha gente y es de las cosas que a mí personalmente más me emocionan. Pero sí, tenemos 40 hoy de la entrada en un salario, con contrato laboral a término indefinido, o sea, sí, ya no solo somos nosotros dos dando lora ahí en las cámaras, sino que es toda una compañía. entiendo. De verdad, la verdad yo creo que ojalá muchos sigan tu camino, hayan muchas personas más que intenten emprender y que no dejen de soñar, porque es que creo que es una de las cosas que Juan Pablo tiene claro. Él dijo, "Uf", desde que descubrió esa chispa de los fondos, dijo, y cuando la oportunidad en la época de la pandemia, no dijo, ah, bueno, ya no, y lo dejo, sino continuaste con el tema. Recuerden, no es paisa, eres Rolo, ¿sí? Ya. Rolo 100%, Sí. hincha de Independiente Santa Fe. No, ¿en serio? Sí, sí, claro. Entonces sí, ya, Sufrí. definitivo. Mis hijos son de Santa Fe. Mira, Sí. No puedo creer. sí, no, no, soy Rolo, Rolo. Ah, bueno, yo consigo sillas en el banco del Campín. Si queda así, sí, Por favor, allá cuando haya pero perdida, me avisas y por favor. pero es en el banco de Millonario, pero no importa, es Bueno, bacano. allá vamos al clásico a verlos perder. Muy bien. Bueno, ya estamos terminando, ya no se acaba el tiempo y hay que respetar el tiempo de Juan Pablo. Y voy a hacer una pregunta que me hizo Pablo Gir. Entonces te lo voy a repetir porque me dejó así como, ¿qué son de esas cosas gratificantes y también cosas duras que te ha tocado como educador financiero en Colombia y en Latinoamérica? Uy, qué buena. Pues mira, gratificantes y creo que a ti te debe pasar todo el tiempo, como esos mensajes que le llegan a uno sin pedir nada a cambio de, oiga, de verdad, gracias por lo que ustedes hacen, porque hice cualquier cosita que me ha ayudado a resolver este tema que me tenía con mucha angustia, con mucho dolor. Eso le llena a uno el alma, ¿no? Pues cuando uno ve que realmente lo que uno hace está ayudando a las personas. Así como dice Tony Robbins, el secreto de la vida es servir y ese es el secreto de la felicidad. Yo sí creo que a través de la educación tiene algo muy bonito y es que le permite a uno ayudar a mucha gente, pero también, qué paradoja,
hay mucho egoísmo detrás porque el que más aprende es uno. Entonces, por eso me encanta la educación. Bueno, y lo otro es también que a uno a veces le hace ese síndrome del impostor, porque también recibe uno mucho comentario, pues, desagradable y, pues, mucho hate, y uno dice: "Pero, ¿por qué? Si yo me levanto todos los días a tratar de que la gente aprenda, de que la gente implemente las estrategias, de que la gente entienda que hay oportunidades allá afuera de pronto un poquito mejores, que la gente lea un poquito más, que estudie, que se prepare. ¿Y por qué hay esta persona como que tirándome este odio o como a cuenta de que uno dicen que uno no debería pararle bolas a eso, pero somos seres humanos, ¿no? Sí. Uno no está hecho de, ¿no? De acero y a uno le duelen esos comentarios. Yo trato cada vez menos de como que de leerlos y trato de ignorar eso, pero no creas, a veces uno se queda enganchado semanas enteras como este man porque me dijo esto y lo va a Ujú. responder y tal cosa y es difícil. Pero bueno, hay que bajarle un poquito a tanto odio y a tanta vaina porque creo que también hay mucha agresividad hoy en día Sí. en Colombia y creo que hay que bajarle un poco a esa agresividad y más bien ser propositivo, Mm. tratar de que, pues, como tú decías, que más gente emprenda, más gente se anime, más gente invierta, más gente se eduque. Y si logramos eso, pues Es hemos mejor. hecho la tarea, ¿no? Sí, la verdad es que todos nosotros que creo que nos dedicamos a esto, lo que queremos es de verdad los que escuchan, que sean lo que conocemos, no esa frase vendemos, sino de verdad, de libre financieramente, que tú te conectes con el dinero y que puedas ser feliz a través de utilizar como herramienta para hacer las cosas que siempre has querido hacer, vivir una vida próspera. Total. Sí, te vi leyendo el libro de los 5 tipos de riqueza. Sí, sí es por ejemplo, un buen libro, si todavía no está en español, ¿no? Creo que no, debe salir pronto, Que porque está muy hay guay. comunidad grande en español y sí, está muy bueno. Sí, Sahil Bloom, muy bueno. ujú. Entonces, los recomiendo que los lean para que entiendan un poco a qué nos dedicamos. Finalmente, sí, que nos gustaría que compraran nuestros cursos, talleres, conferencias o lo que sea, pero el punto final es que ahí está lo que nosotros queremos expresarte a ti para que tú, pues, finalmente conectes un hilo, digas: "Ah, este es mi camino", y puedas ver un poquito, porque entre más prósperos seamos todos, generemos riqueza, podemos llegar a esos países que tú ves como muy lejos, como, no sé, Noruega, Suecia, y está ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de mi país. Hoy día puedes estar quejándote de Colombia, México, todo lo que estamos viviendo en Hispanoamérica, pero recuerda que Corea en el 1955 estaba en el último nivel del Producto Interno Bruto a nivel global, más pobre que Corea del Norte. Y en 70 años, hoy está entre los 11, 12 primeros a nivel mundial. O sea que sí, y no, Corea no tiene ni gas, petróleo, oro, no tiene nada, solo tiene gente. Lo único que hicieron es educarse, trabajar duro, emprender, arriesgar y salieron adelante. Y con un poco pizca de suerte. Sí. Así que Increíble. nosotros también podemos. Nuestra misión creo que es estrechar lo que más se pueda, porque creo que se puede, el salto generacional que se tiene que dar ustedes para que tengan una vida plena de prosperidad. Gracias, Juan Pablo, por venir No, aquí. gracias a ti, Gino, de verdad por esta invitación. Feliz de compartir este tema que a los dos nos apasiona. Y te iba a preguntar qué se me ocurrió aquí en caliente. Me interesaría mucho leer algo sobre ese milagro económico ¿De de Corea? tu país, de Corea. No sé si, bueno, después me recomiendas algo por ahí para leer, Listo. pero qué interesante esa historia. Sí, Corea es un caso mil estudios, amigos. Y estudio, sin duda. Y aquí se puede. Por eso yo insisto, estudien matemáticas, lean libros, club de lectura, no importa aquí o allá, lean, por favor, lean, Tal. que sea costumbre. De verdad, por ahí es como cuando comenzamos. Buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias a todos. bueno, entonces, lo ponemos en el link, ¿no? Sí. Se puede conseguir en librerías Sí, en sí, Colombia. cualquier librería, les ya ponemos el link también, está en Amazon, está en cualquier librería. Sí, bueno, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno. Chao.